Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Nuevo Amanecer, bienvenidos a, a mis clases, las clases que me ha proveído, me ha dicho el Adón, Yahshua HaMashiach, que enseñe y trate de que pasar esa información que me ha mostrado durante todo este tiempo, durante todos estos años. Y es lo más importante que podemos hacer como creyentes, no guardar toda esa información, no guardar esa revelación que nos comparte nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Elohim, Yahuwah, y compartirla con más personas para que no se quede dentro de nosotros y para que podamos hacer un árbol de frutos y que plantemos esas semillas en otras personas para que ellos también ah, vengan a la verdad y puedan ellos también tener sus propios frutos como en el Salmo primero. Y como ya les había dicho, esta congregación, en este ministerio, estamos más enfocados en enseñar la Torá, enseñar los mandamientos de nuestro Elohim, Yahuwah, y dejarles ver que no han cambiado, no se han ido. Y es lo que Él quiere, que seamos obedientes. Y va a haber una clase también de qué es la voluntad de Elohim que va a estar después de esta clase que vamos a enseñar en estos dos próximos Shabbats. Y es muy importante la obediencia, ese verdadero amor que Él quiere que mostremos hacia con Él y así también hacia nuestro vecino, nuestro prójimo. Y es importante la obediencia, igualmente que la fe con obras, como lo demuestra en el libro de Santiago. Y hoy vamos a tomar el tema, algo muy importante que ya lo quería venir diciendo y es como un doble título, porque van a la mano cada cosa. Es negarse a sí mismo y cargar tu cruz, cargar tu madero. Y veo como religiosos, todos traemos la cruz, muchos traemos la cruz, en su pecho, hay cruces en las iglesias. Y yo personalmente no encontrarás ninguna cruz en mi hogar, no vas a encontrar cruz en mí, porque es un objeto que fue creado para torturar, para matar a los esclavos, a personas malvadas, usada por los griegos, por los romanos, que se la copiaron otras civilizaciones. Creo que fueron los fenicios que copiaron esa forma de tortura. Si recuerdo bien, lo leí, apenas lo leí antier, pero creo que sí eran los fenicios que tomaron ese tipo de tortura y de matar a otras personas. Y así lo veo. No lo veo como algo sagrado, no lo veo como algo que deberíamos dar reverencia a como iba la iglesia, a ambas religiones, católica como cristiana. Vea que muchas personas nos postramos, ya sea en la cruz con el Cristo muerto enfrente o en la cruz sin el Mesías, también se postraban enfrente de esa cruz. Y la verdad a mí nunca, no digo nunca, pero últimamente, ya en mis últimos años de creyente, me empecé a alejar de esa cruz, porque como les digo, lo veo como un instrumento de tortura. No, ni siquiera es algo israelita, no es hebreo, y obviamente, como está escrito en las escrituras, no tenemos que andar dando reverencia o adorando a cosas de la tierra, del cielo y del mar. Y la cruz obviamente es una creación humana, no fue una creación que fue hecha por nuestro Elohim.
Estas algunas razones que yo no tengo alguna cruz en mi hogar, no me colgaría una cruz. Y es triste porque si vemos en películas de terror, hasta películas de adultos, todos cargan la cruz como si no fuera como un objeto de moda, y muchos lo traen así, no más por traerlo, y realmente no saben el significado de qué realmente es cargar la cruz, que es negarse a sí mismo, y de eso se va a tratar esta clase, que realmente es negarte a ti mismo, que realmente es cargar esa cruz. Y es algo difícil si estás en el pecado, es difícil si tienes un corazón de piedra, si eres testarudo, si eres rebelde, si realmente prefieres las enseñanzas del hombre, si prefieres el legalismo humano, si prefieres a tu religión, esto va a ser muy difícil. Pero ya como creciendo en la fe, vas creciendo en la obediencia de Elohim, en su voluntad, y realmente manteniendo sus mandamientos, sus leyes, sus días festivos, todo eso va a incrementar en querer hacer las cosas basado en su voluntad y se hacen más fáciles. Pero obviamente no es para todos, como sabemos, como Yahshua HaMashiach sabe, realmente ser obediente, realmente amar a Elohim con todo el corazón, con toda alma y con todo el ser, no es para todos, desgraciadamente. Él nos invita a que todos lo hagamos, pero Él sabe el corazón de cada uno de nosotros, qué realmente tenemos en nuestro corazón, quienes que realmente quieren obedecerle al 100% o cerca al 100%, quien realmente tiene esa fe que mueve montañas, que realmente quiere amarlo a Él y amar a su prójimo como nosotros mismos. Y de eso se va a tratar. Vamos a ir por unos versos. Como se dan cuenta, casi siempre llevo mis versos cronológicamente, como está escrita la Torah, como está escrita la Tanakh, la Biblia, para que no estemos brincando de un lado al otro. Pero a veces sí quiero meter otros versos que están en otros diferentes lugares, nomás para ser testigo del otro verso en otro lugar de la Tanakh. Vamos a empezar con el Salmo 111 y con una oración y entramos en lleno a nuestra clase de hoy. Aleluya, agradezco a Yahuwah con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahuwah, buscadas por todos los que las desean. Esplendor y magnificente es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, piadoso y compasivo es Yahuwah. Ha dado alimento a los que le reverencian. Recordará su convenio para siempre. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras para darles la heredad de los gentiles. Las obras de sus manos son verdad y juicio justo. Todas sus ordenanzas son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su convenio para siempre. Kodesh y maravilloso es su nombre. La reverencia a Yahuwah es el principio de la sabiduría. Todos los que lo practican tienen buen entendimiento. Su alabanza permanece para siempre. Aleluya. Kodesh es santo. Para los que no sepan, esta Biblia tiene todos los nombres escritos en hebreo y palabras, una que otra palabra también en hebrea. No porque yo sea muy bueno en el hebreo, pero a veces es bonito poner esas palabras hebreas en nuestras oraciones, en nuestras lecturas, para hacerlo más personal, especialmente nosotros que somos descendientes de Abraham, de Isaac y Jacobo, por lo menos ya que se perdió ese lenguaje por tantos años.
tratar de poner un poquito del grano de ese lenguaje, aunque no es el lenguaje primordial hebreo que ellos hablaban en esos tiempos. Ya cambió un poco el hebreo de ahora, mezclado con otros idiomas como el alemán, pero podemos hacerlo un poquito más personal con nuestro Elohim. Gracias, Yahuwah, gracias por darnos la oportunidad de festejar otra vez tu Shabbat, y ábrenos la mente, nuestros corazones para recibir tus palabras. Que seas tú que nos enseñe qué es realmente el negarse a uno mismo, qué realmente significa cargar la cruz espiritualmente, y dejar hacerlo como un show, dejarlo hacerlo como una moda, y que seas tú realmente que nos enseñas a través de tu Torah y de tu Tanakh, de tu convenio, que nos enseñes qué realmente es negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz. Que todos aquellos que escuchen mis palabras, que sean tocados por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, y les quites el velo de la religión, le quites el velo de los mandamientos de hombre, y que les dejes ver realmente que tú eres el que estás encargado de todo, que tu palabra es viva, es espíritu, y que no te gusta que ni le quiten y ni que le agreguen a tu palabra. Ábrele sus ojos y sus oídos para que puedan aprender y sean guiados por ti, Elohim, que sean enseñados por ti, que yo solamente sea un instrumento para mandar la información, para atalayar y para recordarles lo que ya deben saber, Elohim. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Vamos con el verso, con Matillahu 10:38. Y el verso 10:38 dice: y aquel que no toma su madero, su cruz, y me sigue, no es digno de mí. En el griego están las dos significados, sus dos traducciones. Una es la cruz y la otra es el madero. Obviamente madero porque fue colgado en un madero, forma de cruz. Dicen unos, otros dicen que nomás un madero. Pero eso es lo que no importa. El chiste que aquí nos está diciendo que tenemos que cargar ese madero. ¿Y qué significa ese madero, esa cruz? ¿Qué es lo que vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach a clavar en esa cruz, en ese madero? ¿Qué es lo que se quedó en ese aparato de tortura? El pecado del mundo, el pecado de su pueblo, de Israel. Es lo que se quedó en ese madero. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si cargamos ese madero, cargamos esa cruz, tenemos que clavar, tenemos que poner esos pecados, esas desobediencias, esas idolatrías, esas rebeliones. Todo tiene que quedarse en esa cruz espiritual, dejando de pecar, arrepintiéndonos, convertir nuestros corazones de piedra a un corazón de carne y empezar a recibir la voluntad de Elohim en nuestras vidas. Cargar ese madero, cargar esa cruz es dejar de practicar el pecado, dejar de hacer todas esas cosas que nos dan emoción, todas esas cosas que nos dan pasión, todas esas cosas que nos dan vanidad,
que nos levanta nuestro ego, que nos hace más egoístas. Todas esas cosas que nos hacen bien y mal, siendo cosas buenas como la idolatría, el dinero, las vanidades, la popularidad, que son buenas en el mundo, pero en los ojos de Elohim son malas, porque ahí es donde está tu corazón. Cosas malas, pornografía, fornicaciones, adulterios, enojos, rencores. Y la lista es larga de todos esos pecados que seguimos practicando a diario. Y las tenemos que cargar en esa cruz, en ese madero. Tienen que quedarse ahí y no en este templo. Porque si seguimos practicando el pecado, realmente no estamos cargando esa cruz espiritual encima de nosotros. Porque no hay ningún pecado en esa cruz, no hay ningún pecado en ese madero. Todo ese pecado sigue existiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Salen de nuestra boca, de nuestra lengua, salen de nuestro corazón. Este templo sigue sucio, sigue inmundo por la práctica del pecado y realmente no estamos cargando esa cruz. ¿Por qué? Porque todo sigue dentro de nosotros. Vayamos a Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y ustedes hallarán descanso para sus seres, porque mi yugo es benigno y mi carga es liviana. ¿Cuántas veces nos ha dicho Yahshua HaMashiach que carguemos su yugo? Que le demos nuestro yugo de preocupaciones, de maldades, de pecados, de todo lo malo que está dentro de nosotros y dárselo a Él para que lo ponga en su cruz y desaparezca en nuestras vidas. Pero seguimos aferrados a mantenernos esclavos de la ley del pecado, de que habla mucho el apóstol Pablo, donde muchos se confunden acerca cuando él habla de la ley. Hay dos tipos de leyes que Pablo habla, la ley del pecado y la ley de la Torah. La Torah es santa, la Torah nos enseña a no pecar. Pero si estás bajo el yugo, si eres esclavo del pecado, entonces estás bajo la ley del pecado. Y seguimos cargando esos yugos pesados que nos debilitan, nos quitan la energía, nos deprimen, nos hace tropezar 1,000 veces. Nos hace ser desobedientes, nos hace ser infieles, nos hace ser que no amemos realmente a nuestro prójimo, nos hace que no amemos a nuestro Elohim como debemos amarlo. Esos yugos nos causa que no queramos festejar los días santos que están escritos en la Torah. Esos yugos nos hacen obedecer las tradiciones y las religiones de hombre. Y eso son cargas pesadas que se ven en la persona cuando no están bien consigo mismos. Lo pueden poner una pared, pueden cambiar su rostro, pero lo que he aprendido en la vida, que hay muchas cosas que puedes ver con la mirada. Si puedes leer ya a las personas más espiritualmente, puedes leer a la persona, puedes leer su espíritu, puedes leer su alma, cómo están. Aunque pueden aparentar otra cosa por fuera.
Y son yugos pesados. Andar en desobediencia, andar caminando en nuestros propios deseos, pasiones, en nuestros propios, en nuestra propia sabiduría. ¿Y cuál es el yugo del que habla él? Es el verdadero amor que él tenía por el Padre. Era la obediencia que él verdaderamente tenía para su Elohim. Ese es el tipo de yugo que él nos está ofreciendo, que nos quiere cambiar, que nos quiere compartir. Pero si realmente no tenemos ese verdadero amor hacia Elohim, si no tenemos esa obediencia hacia nuestro Elohim, hacia Yahuwah, nuestros yugos van a seguir siendo muy pesados y nos van a seguir debilitando, cansarnos, enojarnos, enfermarnos. El pecado causa hasta la casa muerte. Aquí, para un testigo, para lo que acabo de leer, en Jeremías 6:16 dice: Así dijo Yahuwah, párense en los caminos y mira, y pregunten por las sendas antiguas, donde está el buen camino, y anden en él, y encontrarán descanso para ustedes. Pero ellos dijeron, no caminaremos. Y es lo que pasa ahora, en estos tiempos. Ha pasado en todos los tiempos, desde los tiempos de Israel. Obviamente se ha ponido peor la causa, porque obviamente ya hay muchas religiones, hay muchas sectas, y todas enseñan, la mayoría, de una forma u otra, a ir en contra de la palabra de Elohim. Enseñan que no debes andar en esos caminos antiguos, esas sendas antiguas ya. Que te tienes que olvidar de esas sendas antiguas. Ser desobediente a la palabra bendita y espiritual que habló Yahuwah a través de Moisés y sus profetas. Y por eso las cosas están como están y van para peor. Porque ya nadie quiere ser obediente hacia nuestro Elohim. Le han quitado más, que diríamos que la 70% de la Tanakh ha sido quitada de la religión, de las enseñanzas. Ya nos enseña la Torá, ya no se quiere enseñar los profetas, porque hay cosas ahí que duelen. Hay cosas que dicen ahí lo que realmente va a pasar. Y todos se han creado una fantasía religiosa, donde todos vamos a ir al cielo y nadie va al infierno. Donde puedes pecar, donde puedes practicar el pecado, donde puedes ser tú como tú quieres ser y no va a haber consecuencias. Porque Jesucristo es amor. Va Yahshua HaMashiach, pero Yahshua HaMashiach viene con venganza. Yahshua HaMashiach viene a hacer juicio justo. Eso no te quiere enseñar, no te quieren enseñar los profetas lo que realmente va a venir y va a pasar. ¿Quién son los que van a ser de 1/3 y quién va a ser los 2/3? El yugo, volviendo al tema, el yugo es esa obediencia a esas sendas y esos caminos antiguos, que es la Torá, los profetas, la obediencia, el verdadero amor hacia nuestro Elohim. Y eso lo demostró Yahshua HaMashiach, siendo obediente hasta la muerte a su Elohim, recitando
y enseñando la Torá en cada lugar donde se paraba, en cada sinagoga donde estaba, él enseñaba la Torá. Vayamos a Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los Samayim, en los cielos, es mi hermano y hermana y madre. Hacer la voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la Torá, en los profetas. Ahí es lo que tenemos que hacer, a seguir su voluntad para poder cargar ese yugo, para poder realmente clavar esos pecados en el madero y empezar a caminar en santidad. Pero si no, ¿cómo nos va a relacionar Yahshua HaMashiach? ¿Cómo nos va a poder decir hermanos, hermanas, madres o padres cuando somos rebeldes? Cuando no queremos hacer la voluntad también de nuestro Elohim. Aquí Eclesiastes 12, 13 y 14 es la conclusión con la que llegó Salomón, a pesar de él falló. Y porque falló y también hizo cosas grandes, él vio el resultado del pecado. Que no importó las riquezas, no importó la cantidad de mujeres, no importó todas sus propiedades, no importó nada. Pero lo único que importó y llegó a esta conclusión es esta. Eclesiastes 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: reverencia a Elohim o temor a Elohim y guardar sus mandamientos. Porque esto es para todo hombre, porque Elohim traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa encubierta, sean buenas o sean malas. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo soy más sabio e inteligente que Salomón? ¿Quién a través de sus vidas puede demostrar que has tenido esa sabiduría para llevarle la contraria a Salomón? Esa fue su conclusión de todo lo que experimentó, lo bueno y lo malo. Esa es su conclusión. Ese es el yugo que Yahshua HaMashiach cargó en esos tiempos, cuando estuvo aquí. El yugo de mantener los mandamientos de Elohim, de ser obediente. Eso lo pudo hacer Él, lo podemos hacer nosotros. ¿Acaso no dijo Yahshua HaMashiach, mejores cosas, más grandes cosas haremos nosotros? Y todo lo que hagamos lo podemos hacer a través de Yahshua HaMashiach, que nos fortalece. Pero ¿por qué seguimos actuando como si no lo conociéramos? ¿Por qué seguimos actuando sin poder? ¿Por qué seguimos actuando sin sabiduría? ¿Por qué seguimos actuando como si no fuera existido? Ya esos versos los repetimos, los ponemos en nuestros hogares, los ponemos en nuestros carros, pero realmente ¿qué significa? ¿Qué hay atrás de todas esas decoraciones? ¿Hay poder? ¿Te lo crees? ¿O simplemente es un verso más? Mateo 16, versos 24 y 25. Entonces Yahshua le dijo a sus talmidim, a sus discípulos, si alguno quiere venir tras mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la encontrará. No solamente tenemos que cargar esa cruz, ese madero, pero nos está diciendo Yahshua,
para ser un discípulo de Él, que nos tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tenemos que negarnos a nosotros mismos? Los placeres carnales, negarnos las idolatrías, negar nuestros pecados, negar el dinero, negar nuestros hogares, negar nuestras familias, negar absolutamente todo. Es una pregunta que le preguntaba a mi esposa bastante. ¿Qué realmente significa negarse a uno mismo? Dejar todo. Me ha costado, me costaba, pero simplemente todo se lo tienes que dar a Él. Tienes que vivir una vida como si todo lo que tienes es prestado. Hasta tu vida es prestada. Nada de lo que tienes te debe dar tanta vanidad, tanto placer. Tu ego no debiera estar tan alto porque tienes todo esto, tienes propiedades, tienes la casa, tienes el carro, tienes las mujeres, tienes el dinero, tienes la carrera, tienes. Todas esas cosas son vanidad, como dijo Salomón en Eclesiastes. Vanidad de vanidades. ¿Y cuántos vivimos así realmente? Negarnos nuestra totalidad de nuestra existencia y darnos completamente a la obediencia y ser discípulos y seguir la palabra de Elohim y en la fe de Yahshua HaMashiach, que realmente lo estamos haciendo. Pero hay cosas realmente que tenemos que romper y de eso se trata este ministerio. Tenemos que romper del pecado. Tenemos que romper de practicar el pecado, de andar en idolatría, de andar en nuestras pasiones, en nuestras vanidades. Pero si realmente quieres encontrar la vida, como dice, tenemos que dejar todo eso en su totalidad. No estoy diciendo, oh, vende tu casa, deja tu familia, deja tu trabajo. Simplemente todas esas cosas deben tomar el segundo o tercer espacio en tu vida. Nuestra vida debe estar llena primeramente de Elohim, Yahshua HaMashiach. Tenemos que estar orando, pensando, meditando en su palabra constante. Tenemos que andar compartiendo lo más que podamos a diario, primeramente con nuestra familia, con nuestros hijos. Y crear un ministerio, si Elohim te llamó a tener un ministerio, sea por línea, sea en un lugar, en la calle, donde sea. Pero no guardarte todo lo que te está dando para compartirlo con otros. Negarnos y cargar nuestra cruz. Dejar todo lo que nos fascina, todo lo que nos llena nuestro ego. Y va a ser muy difícil para muchos cambiar sus vidas, pero 1/3 lo logrará del mundo. Somos 7 billones de habitantes. ¿Cuánto es 1/3? Mateo 18, 8 al 9. Y si tu mano o tu pie causa que tropieces, córtalo y échalo de ti. Es mejor que entres a la vida cojo o manco en vez que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo causa que tropieces, arráncalo y échalo de ti. Es mejor que entren en la vida con un ojo en vez de tener 2 ojos y ser echado en el fuego de los infiernos, de los Gehinom. En hebreo, Gehinom, infierno. A mí obviamente no te vas a cortar el brazo, sacarte los ojos, pero espiritualmente tenemos que empezar realmente a ver cómo estamos usando nuestras manos. ¿Lo estamos usando para el bien o estamos usando para el mal? ¿Cómo estamos usando nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies? ¿Lo estamos usando para caminar y practicar el pecado o estamos caminando y practicando lo bueno, lo santo? Y al cortarnos
espiritualmente del pecado. Estamos cortando esas miradas, esos ojos malignos para ver lo malo y empezamos a ver las cosas bien. Empezamos a cortar esas manos espirituales y van a empezar a caminar esas manos a hacer cosas buenas para Elohim. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar esa cruz. Y entre más lo practiquemos, entre más lo hagamos, las cosas van a ser más sencillas. No estoy diciendo que va a ser fácil. Si ya estás teniendo años con malos hábitos, años con adicciones, pero entre más hagamos, tratemos de mantener esa santidad, se va a lograr. Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a acercarse a la multitud con sus talmidim, con sus discípulos, él les dijo: cualquiera que desee venir delante de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque cualquiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y de las buenas noticias, él la salvará. Otra vez, negarse y cargar esa cruz. Y que otra vez, ¿qué tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos de nuestros placeres, negarnos de todo eso que nos causa que nos olvidemos de Él, todo eso que nos causa que no oremos, todo eso que nos causa de no aprender de las Escrituras, todo eso que nos causa a no ser obediente, todo eso que nos causa a no amar a Elohim y amar a otros como nosotros mismos, todo eso que nos causa hacer esas cosas, nos tenemos que negar a nosotros mismos. No nos está diciendo que seamos infelices en la vida, pero si hay cosas que hay cosas que tenemos que negarnos, que nos mantienen en la oscuridad, que nos mantienen en desobediencia, que nos mantienen no amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Hay cosas que hacemos que nos hacen que caminemos en la carne más que caminemos en el espíritu. Y eso es lo que se trata de esto. Más caminar en el espíritu. Caminar en amor, en paciencia, dominio propio, en fe. Y dejar de caminar en la carne, en avaricia, en egoísmo, en lascivia, en idolatría, en vanidades, en pasiones, en todo lo malo. Es lo que tenemos que negarnos de esas cosas. Pero si no sabes las sendas antiguas, si no sabes los caminos antiguos, que es la Torah y los profetas, entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que dejar? Si las religiones ahora te están enseñando totalmente lo contrario, nos están enseñando a ser desobedientes y nos están programándonos a ir contra la voluntad de nuestro Elohim. Lucas 9, versos 23, 48 y 62. Empezamos con Lucas 9, 23. Y les decía a todos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígueme. ¿Y qué es cada día? No nomás el domingo, no nomás el Shabbat. Negarnos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Negarnos y cargar ese madero todos los días para vencer hasta el fin, como lo dije en la clase anterior. Si queremos vencer hasta el fin, tenemos que negarnos y cargar ese madero todos los días, espiritualmente hablando, no cargando tu cruz, que no sirve de nada. Realmente tenemos que cargar esa cruz, negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado todos los días de nuestras vidas, todos los días. 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. ¿Quién es el más grande? El que sirve, el que ayuda, el que ministra.
al que da su tiempo, su amor, su todo para compartirlo a otros. Pero ¿qué nos enseña ahora esta sociedad, en este mundo? Que tienes que ser más popular, que tienes que tener las iglesias más grandes, que tienes que tener el ego y tener todas estas propiedades, todo este dinero, mejor carrera. Estábamos absolutamente lo contrario. Ya el que es mejor realmente no está sirviéndole a nadie, porque es más basado en su ego, a lo que tiene, a lo que es. Pero aquí nos está diciendo las escrituras que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser los más pequeños, los más humildes, los que realmente nos estamos negando a nosotros mismos, que nos estamos cargando nuestras cruz y así servir a todo lo que se nos ponga enfrente. Eso es lo que realmente Él quiere para nuestras vidas, servir a otros, negarnos a nosotros mismos. Verso 62. Pero Yahuwah les dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Elohim. Que siempre, y eso es lo que nos hace pecar todo el tiempo. Por ejemplo, momento yo, me voy a poner yo primero, pornografía. Si miro para atrás y quiero volver otra vez a disfrutar la pornografía, ¿qué va a pasar? Voy a volver a caer. Voy a pecar y voy a seguir practicando el pecado de la pornografía y no voy a ser apto para el reino de Elohim. Si te gusta tomar, dejas la bebida, pero estás volteando otra vez hacia atrás, que estás pensando en tu mente: estoy perdiendo esos placeres que me da la bebida, y vuelves a tomar, vuelves a caer a ser borracho y vuelves a practicar el pecado de la borrachera. No eres digno para el reino de Elohim. Si te gustaba tener estos placeres mundanos de dinero, de carrera, y ya eres más humilde, ya no te importa ser más popular, que andar poniendo fotos aquí y allá para que todos pongan me gusta, pero dices: oh, extraño disfrutar mi dinero, andar presumiendo, andando enseñando a todo el mundo lo bueno, lo que tengo, todo lo que hago, y pongo eso más en prioridad que estudiar y compartir la palabra y caminar en santidad. Vuelves a caer en el pecado de egoísmo, vuelves a caer en el pecado de idolatría, de vanidad, de tus pasiones, y dice la palabra: no es digno de entrar al reino de Elohim. Cuando Yahshua Hamashiach invitaba en sus parábolas a las personas, que les decía: sígueme, sígueme, o deja entierro a mi gente, o me despido de ellos. Los rechazaba porque decía: no estás apto para el reino de Elohim, porque estás volteando hacia atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lat? ¿Qué les dijo el ángel? No miran hacia atrás. Los han liberado, van hacia a un lugar mejor. Pero volteó para atrás porque por curiosidad, porque iba a extrañar ese lugar, no sé. Pero al voltear hacia atrás se convirtió en sal y no pudo entrar a una mejor bendición. Y así somos muchos, queremos mirar hacia atrás, mirar al pasado. Esas buenas cosas malas, esas malas cosas malas que nos siguen atrayendo, que queremos seguir disfrutando de esos placeres, no los queremos dejar ir y seguimos mirando hacia atrás. Especialmente todos aquellos que realmente quieren dejar esos estilos de vida. Hay que dejar de mirar hacia atrás. Si lo dejamos es por algo, porque nos ha destruido, porque nos ha mantenido en un yugo de pecado, en un yugo de depresiones, un yugo que nos quita tanta la energía. Eso, si nos alejamos de eso es por algo. Y no hay que seguir volteando hacia atrás. Vamos a Lucas 4, versos 26-27.
33 y 34. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi talmid, mi discípulo. Y el que no carga su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi talmid, mi discípulo. Obviamente el Yahshua Mashiach no está diciendo que odies a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu mujer, a tus hermanos, simplemente que Él sea tu prioridad en todo el tiempo. Pero ¿cuántos tienen tanta idolatría, tanta vanidad, cuánta energía gastan en sus familias? No estoy diciendo que sea malo, pero es su prioridad y es lo que no debe ser. La prioridad tiene que ser siempre Elohim, porque Él es el que nos dio el hogar, es el que nos da el trabajo, es el que nos da el dinero, es el que nos da nuestra familia, es el que nos da nuestra esposa, el que nos dio nuestros hijos y nuestras hijas. Él no las prestó, no son ni de nosotros. Son nuestro trabajo en vez de presumirlos, decir mi hijo es el mejor, mi hija es la mejor, lo tengo en deportes, está estudiando en esto, está estudiando en lo otro. Hay tanta idolatría y vanidad entre las familias que yo he visto y lo he vivido. Pero si tienes más amor hacia ellos que a Elohim, estamos pecando y no somos dignos del reino de Elohim. Vayamos al Deuteronomio, a Devarim 33:9. ¿Qué dijo de su padre y madre? No los he visto. ¿Qué dijo de su padre y madre? No los he visto. Y no reconoció a sus hermanos ni conoció a sus propios hijos, pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu convenio. Si realmente quieres ser familia, no solamente tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, que guarden sus mandamientos, que guarden su palabra. Y tenemos que seguir manteniendo ese convenio con Él. Pero si tienes tanta idolatría, tanta vanidad hacia tu familia, no vas a poder mantener su palabra, no vas a poder mantener su convenio, porque tu mente ya está en religión, tu mente ya está en proveer por tu familia, por darles lo mejor, que está bien. Pero ¿dónde está la fe que Elohim te va a proveer para que tengas tu familia bien? No necesariamente como lujos, como muchos quieren vivir, pero lo necesario. Hay muchos que queremos dar hasta lo mejor. Decimos, oh, trabajo para darle a mi familia lo mejor. De vez en cuando tal vez está bien, pero si te matas de trabajo, trabajas tantas horas para darles lo mejor, para darles lo más caro, eso no es fe, eso es idolatría, eso es vanidad. Y es lo que le estás enseñando a tus hijos. Es lo que le estás dando a tu esposa. La tienes como una diosa, como una reina que es intocable, llena de lujos, llena de vanidades. Y como dice aquí en Deuteronomio, lo que tenemos que es mantener la palabra, tener ese convenio, todavía con enseñarles el convenio. Nosotros tenemos que empezar por mantenerlo nosotros mismos, esa obediencia, ese convenio con nuestro Elohim. Pero si no, pero si ellos están todo el tiempo en primer lugar, Elohim siempre va a estar en segundo término. Versos 33 y 34. Así que después cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi talmid, mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? ¿A qué tenemos que negarnos? ¿A qué tenemos que renunciar? A todo lo que posees.
No, son las palabras de Yahshua Mashiach. Tenemos que empezar a vivir nuestras vidas como que todo lo que tenemos es prestado, es temporal. Y fue dado por Él, por su gracia, por su amor, no porque no lo merezcamos. No nos merecemos todo lo que nos ha dado, porque Él sabe qué tan desobedientes hemos sido. Él sabe cómo tan rebeldes seguimos siendo, qué tan esos pecados que nos siguen manteniendo en inmundicia. Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Pero así como dice Escrituras que la lluvia le cae al bueno como al malo, entonces no nos podemos vanagloriar que nos está bendiciendo con tantas cosas, con salud, con carreras, con dinero, con propiedades, porque realmente no sabes realmente si estás caminando en santidad o no. No sabes si te lo está dando porque te lo mereces o no. Él nos da porque Él es bueno, porque es misericordioso y su gracia abunda en todo el mundo. Entonces realmente ponte a pensar si todo lo que posees lo tienes por tu gran trabajo, por su misericordia, por su gracia. Y cómo estás tratando todas esas cosas que te ha dado. Cuando te glorias en todo lo que tienes. Pero tenemos que renunciar a todo si realmente queremos negarnos a nosotros mismos y cargar esa cruz. Juan 3:3, Johanán 3:3. Respondió Yahshua y les dijo, en verdad de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Y cómo podemos nacer de nuevo? Negándonos otra vez, a negarnos a nosotros mismos, negarnos a todos los placeres mundanos y de la carne que tenemos y caminar espiritualmente, cargar esa cruz espiritual, no física, y clavar todos esos pecados, todas las cosas que nos gustan, que son buenas y malas, y dejarlas ahí, y que no estén en este templo, en nuestro ser. Que lo que más abunde en nosotros es lo bueno, lo virtuoso, lo moral, la Torah, la fe en Yahshua HaMashiach. Juan 4:34, Yahshua les dijo, mi alimento es que haga la voluntad de aquel quien me envió y que cumpla su obra. Obediencia, amor. Ese es el yugo que vino a enseñarnos que debemos de tomar de Yahshua HaMashiach. Su yugo fue ser obediente hasta la muerte. Su yugo fue darle su amor total a su Elohim, a Yahuwah, darle su amor total a sus discípulos, enseñándole lo que es bueno. Ese es el yugo que cada uno de nosotros debe tomar, de obediencia, de amor, de fe. Juan, Johanán 12, versos 24 y 25. De cierto, yo les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para ahí eterna la guardará, para la vida eterna la guardará. Vamos a terminar con este verso. Este verso es hermoso, dice mucho, y es un testigo con lo que acabamos de leer en Johanán acerca de nacer otra vez. Nos está dando la parábola de un grano de trigo o cualquier semilla. Si esa semilla cae en tierra y no muere, no va
ver ningún fruto. ¿Por qué? Porque se va a quedar ahí sola, seca. No va a haber esa raíz que vaya hacia abajo de la tierra para que le dé esa energía, esa nutrición, para que se convierta en un arbusto, para que se convierta en un árbol y dé frutos. Pero si tú quieres vivir una vida como esa semilla que muere, que se niega a sí mismo, que carga su cruz, entonces esa semillita va a morir y va a crecer una raíz profunda para nutrirse de la nutrición que está en la tierra, minerales. Y así tenemos que vernos a nosotros mismos como esa semilla espiritual, física, porque tenemos que morir a la práctica de pecado, tenemos que morir a este cuerpo inmundo. Lo hemos tratado como una inmundidad y una suciedad canija, honestamente. Pero solamente es para aquel que realmente quiera morir y volver a nacer, al que quiera realmente caminar espiritualmente. Y así tenemos que nosotros crear esa raíz y conectarnos a la viña de Yahshua HaMashiach, volvernos a conectar a esa viña y empezar a crecer más como árboles en el Salmo primero. Esos árboles con hojas verdes todo el año. Y siempre ser rociados, no nomás con minerales de la tierra, pero con agua viva. Agua viva que es la palabra, la Torá, los profetas, el antiguo convenio, el nuevo convenio, Génesis hasta Apocalipsis, para que podamos crecer frondosamente con esas hojas verdes que no marchitan y que dan fruto cada mes del año. Pero para eso tenemos, como dice aquí, tenemos que aborrecer nuestra vida, negarnos muchos placeres mundanos, muchos pecados que practicamos que nos dan placeres y realmente caminar en santidad, caminar en una pureza de corazón. Tenemos que llegar a otro nivel. No nos podemos quedar en el nivel que nos quiere mantener el enemigo a través de la religión, a través de las leyes del legalismo humano, a través de las tradiciones humanas. Tenemos que ser esa semilla que muera para poder crecer y dar frutos. Tenemos que negarnos, cargar esa cruz todos los días de nuestra vida. Mantener esos pecados clavados en esa cruz espiritual que se está encargando Yahshua HaMashiach en colectar y mantenerla en él. Pero si quieres regresar, mirar hacia atrás y extrañar todos esos placeres carnales y mundanos, Yahshua HaMashiach te va a volver a regresar esos pecados, los va a quitar de tu cruz espiritual y te los va a volver a poner en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Y vamos a seguir pecando, vamos a seguir practicando el pecado, vamos a seguir revolcándonos en esos placeres mundanos y carnales. Y es lo que Él no quiere. Pero desgraciadamente, el negarse a uno mismo y realmente cargar esa cruz, ese madero, no es para todos.
Va a ser difícil para muchos lograrlo. Va a ser fácil tal vez para unos lograrlos. Cada quien sabe sus pecados. Cada quien sabe sus debilidades. Pero lo único que puedo prometerles es que oren más, ayunen, estudien la palabra y que sea el Ruach HaKadosh, que sea Yahshua HaMashiach nuestro maestro, y que nos quite esos velos, que nos quite ese yugo, y que nos dé ese yugo que viene de Él, ese yugo de obediencia, ese yugo de amor, ese yugo de fe que Él tuvo para con su Padre. A pesar de que veía la muerte cerca, sabía lo que iba a sufrir, se negó al mismo, cargó esa cruz para ser crucificado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos en totalidad todos los días de nuestra vida y cargar esa cruz y dejar ir todos esos pecados, todos esos placeres, todas esas cosas buenas y malas que ponemos primero antes que nuestro Elohim? Cosas que hay que pensar, analizarnos, juzgarnos a nosotros mismos y dejar que la palabra bendita, espiritual, esta fuente, esta agua viva que solamente Él nos puede probar, nos puede limpiar. Salmo 119:9 dice: ¿cómo un joven puede cambiar sus caminos? Por manteniendo tu palabra. Solamente así, siendo obedientes, amándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y al prójimo como nosotros mismos. Solamente así podemos realmente lograrlo. Ok, esa fue la primera parte. Vamos a tener la segunda parte en el próximo Shabbat. Que sea de bendiciones, que realmente te pongas a analizar tu vida y te pongas a pensar en lo que estábamos fallando, en qué es lo que podemos hacer mejor el próximo día, el próximo mes, el próximo año. Y que vayamos creciendo más espiritualmente, que vayamos negándonos a nosotros más, que vayamos cargando esa cruz y dásela a Yahshua HaMashiach y que nos dé su yugo. Y vivamos el resto de nuestras vidas lo más que podamos así. Gracias por escucharme. Compartan el video a cualquier persona que lo vaya a necesitar y vamos a terminar en oración. Perdón. Gracias, Yahuwah, por otro Shabbat. Y todo lo que hemos aprendido hoy, que lo pongamos en práctica, que no solamente se quede en atalayar, en escucharlo, pero realmente lo escuchemos, lo procesemos, lo apliquemos en nuestras vidas. Que seas tú nuestro yugo, que podamos negarnos todo eso malo y bueno que nos quita de orar, que nos quita de estudiar, que nos quita de compartir y ministrar tu palabra. Que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos esté basado en lo bueno, en lo moral, en lo virtuoso, como dice tu palabra. Que en esas cosas meditemos, que en esas cosas caminemos. Y realmente enséñanos realmente a ser mejores, en dejar y negarnos en todo. Porque todo lo que nos has prestado es temporal. Pero las cosas que son tuyas son eternas. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestros pecados, ayúdanos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo lo que nos está atacando en todos los días de nuestras vidas. Te lo pido en nombre de tu Hijo, Yahshua HaMashiach,
Amén, amén. Gracias. Compartan el video. Estudien los versos por ustedes mismos y pidan discernimiento, pidan que Yahshua Mashiach a través de su Ruach HaKodesh que les enseñe. Yo aquí nomás vengo a dar la información, a compartir lo que él me ha dicho, que me ha dado a conocer. Y toda la gloria y toda la honra es para Él. Solamente soy un instrumento para dar mi voz, para que me utilice mi cuerpo para pasar la información. Y al fin de cuentas es cada uno de nosotros decidimos qué hacer con esa información, qué decidimos qué hacer con esas atalayas, qué decidimos hacer con esas profecías y todo lo que nos da. Gracias, buenas tardes y Shabbat Shalom.